A día de hoy, ¿quién no conoce la marca Velocyte? Esa empresa cuyos body kits se reconocen en todo el mundo gracias a la aparición del auto más hermoso de la saga de Rápido y Furioso, el RX-7 de Han. Esta marca en Japón ya tenía un respeto y un reconocimiento máximo, pero solo se quedaba en ese país del sol naciente, hasta cuando salió la mejor película de Rápido y Furioso. Ya tengo varios videos hablando sobre Velocyte y que deberías verlos, pues están llenos de datos que sé que no conoces. Pero el caso es que a inicios de este año, el jefe y fundador de la marca, Yokomako Hironao, nos sorprendió a todos con uno de los mejores trabajos hechos en la actualidad. Te presento al Nissan 400Z de Han, que utilizará en la película número 10 de Rápido y Furioso. Así es, este será el auto que Han utilizará en la próxima película. Así que no te despegues de la pantalla para conocer todo sobre este hermoso proyecto y homenaje. Denominado como el Velocyte FFZ400, donde FF es un acrónimo a The Fast and the Furious, tanto por el amor, respeto y agradecimiento que siente Velocyte por Tokyo Drift y en especial a Han, en este caso Sun Kang en la vida real, pues todo esto llevó a que Sun Kang y su representante llevaron a cabo una reunión en julio del año pasado 2022 con Yokomako-san, esto para hacer realidad una colaboración llena de historia con el fin de crear esto que vemos aquí. Sun Kang ya había confirmado que él usaría un 400Z en la nueva película, pero nosotros nunca imaginamos que fuera un Velocyte. Hace poco se hizo oficial el lanzamiento del nuevo Nissan Z y como era de esperar, muchos comenzaron a crear sus versiones para el mercado de modificaciones y Velocyte no se quedó con los brazos cruzados al mostrar su nueva creación, el auto de Han, en el Tokyo Auto Salon. En el Tokyo Auto Salon realizado hace pocos días, la nueva sensación del evento fue la gran cantidad de Nissan 400Z modificado. Era algo de esperar, Zetas modificados para todos los gustos, pero el que se llevó el premio grande, el premio gordo, fue nada más y nada menos que el Velocyte FFZ400. Desde que Velocyte regresó al foco de todos, no ha parado de ganar premio tras premio, arrasando como lo hacía en sus años de gloria. Pero veamos un poco sobre la creación de este Z para que sepamos cada detalle que tendrá el Z de Han o Sun Kang. Todo es asombroso en un inicio cuando te enteras que todo esto fue creado en solo 2 meses de trabajo. Los elementos clásicos de Velocyte están muy presentes aquí, comenzando en la parte delantera con un nuevo parachoques alargado 10 centímetros que hace que parezca que este auto va a 300 kilómetros por el Wangan, incluso cuando está estacionado. La parrilla original se ha integrado en el nuevo diseño y está unida por 4 aberturas adicionales en la parte divisoria del nuevo paragolpes, con entradas de aire aún más grandes en el medio. Además, como todo un escultor, un detalle que Yokomako-san dedicó bastante tiempo a mejorar es el área alrededor de los faros. Realmente él quería enfatizar en esa forma de las luces, por lo que le agregó algunas líneas nítidas en el área para así lograrlo. Los guardafangos también cuentan con una adición de una ventilación compuesta por una serie de ventanillas que ayudan a mejorar la apariencia, pues para aquellos que se dedican a esto en modificar autos, saben muy bien que la parte difícil de cualquier proyecto como este es asegurarse de que todo fluya en conjunto, de modo que haya un lenguaje de diseño coherente y evidente. Así como puedes apreciar a medida que avanzamos por el perfil lateral, esto parece algo simple, pero los sideskars son ese elemento que realmente ayudan a unir todo el look del auto, que estos a la vez llevan el diseño a los guardafangos traseros. Pues un dato es que a diferencia del Supra MK5 de Velocyte que ya te presenté hace unos meses, los guardafangos traseros de este Z no se han cortado, pues cortar un auto es muy común cuando se agregan body kits de este tipo,
pero al no hacerlo, significa que el nuevo guardafango ancho es en realidad un complemento aplicado sobre el guardafango original. Yokomaku-san explica y cree que la mayoría de los propietarios de un nuevo 400Z no estarían interesados en que alguien llegue con un disco de corte a su nueva compra, por lo que esta solución es bastante ingeniosa y le da una apariencia diferente, pero aún manteniendo todo el metal de fábrica original en su lugar. Y siguiendo con el diseño, después de la pieza del guardafango integrado, esto fluye bellamente hacia un alerón de cola de pato bastante llamativo y alargado, con extensiones definidas como un alerón utilizado en los autos de drag, un guiño bastante interesante sabiendo el pasado de Bellside, además de los logotipos de Bellside que se desvanecen en los soportes de las alas, que son otro buen toque que le da estilo. Cuando Nissan presentó el nuevo Z en el 2020, afirmó que la pieza decorativa a lo largo de la línea del techo estaba inspirada en la hoja de una katana, y para resaltar este elemento de diseño, Yokomaku-san le dio a la pieza un patrón típico de Hammond, que esto es la línea ondulada que se percibe en la parte endurecida de una espada japonesa, uno de mis detalles favoritos de este proyecto. Por lo demás, en lo estético presenta claro que sí los exclusivos rines Bellside Andrew Evolution de 20 pulgadas con neumáticos Bridgestone, frenos originales pintados en color rojo con una postura pegadísima al suelo gracias a una suspensión neumática. En el capó, como no, con esa V gigante estilizada con el nombre de la marca desvaneciéndose por todos lados y todo pintado con esa combinación de colores como lo fue el RX-7 de Han que usó en Tokyo Drift. En temas de interiores, Yokomaku-san trató de dar esa sensación de un espacio bastante cómodo y fino a la vez, pero claramente a su estilo, pues se le han dado algunos toques básicos para darle una sensación personalizada. En primer lugar, tenemos un juego de asientos Bridge que se hicieron a medida especialmente para este proyecto, pues también verás que están hechos en una tela similar a la gamuza, lleno de pequeños logotipos de Bellside. Este toque con la tela y los logotipos se repiten en los cinturones de seguridad, en los paneles de las puertas y por qué no hasta en el volante. Y de ahí, si vemos lo que hay debajo del capó, tenemos un 6 cilindros. El V6 Biturbo VR30D DT se ha dejado en su estado original, y esto se debe a que el ajuste del rendimiento y modificaciones mecánicas no es algo a lo que Bellside se especialice en estos días. Si bien cabe resaltar que las carreras de resistencia y las pruebas de alta velocidad en los años 80 y 90 le dieron la fama y el prestigio a Yokomaku-san, sinceramente el futuro de Bellside ahora tiene que ver más con el diseño estético. Sin embargo, Bellside con este proyecto aún así venderá su propio sistema de escape, principalmente por el motivo en que a la vez es una señal de estilo, pero también porque el Z original es demasiado silencioso de fábrica, y nosotros, a los que nos gustan las modificaciones, lo que queremos es... Y aquí lo tienes. Por el momento es todo lo que se conoce sobre este auto, y es para mí más especial porque a lo que se ha dicho, Han volverá a sus raíces en la nueva película que estará por salir, y qué mejor que con un auto que lo represente, como lo fue en el pasado con el Mazda RX-7, y a la vez quitar ese sabor amargo con el Supra de la novena película, con un diseño bastante simple y flojo. Siento mucha emoción por eso, y ahora ya tengo un motivo para ir a ver esa película apenas salga. Pero aquí dime, ¿te esperabas algo como esto? ¿Te sientes igual de emocionado que yo? ¿Qué te parece esta nueva creación de Bellside para Han? Déjame saber todo en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para seguir creciendo. Un abrazo a todos y nos vemos como siempre en la próxima.